Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Global Payments. Y esta compañía ofrece tecnología y servicios de pago a comerciantes y a consumidores. Como podréis ver en pantalla, la empresa en los últimos 5 años apenas se ha revalorizado un 2,17%, pero es una empresa con bastante trayectoria y que ha subido mucho en bolsa a lo largo del tiempo. Actualmente tiene una capitalización bursátil de unos 26.600 millones, reparte un dividendo del 1% y tiene un PER muy elevado debido a los resultados flojos que ha ido presentando en las últimas presentaciones. Y uno de nuestros compañeros me sugirió el análisis de esta compañía, espero que les sea de mucha utilidad, al igual que espero que a todos vosotros os sea también de mucha utilidad. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados, en este caso la cuenta de resultados trimestral del Q3 hasta el 30 de septiembre del año 2022. Vemos que las ventas se incrementan un 3,76% y vemos cómo, sin embargo, el coste de las ventas disminuye en 1,37%. Esto es lo que va a favorecer a la expansión del margen bruto, pese que en este caso vemos como los gastos fijos se incrementan un 6,8%, se incrementan a un ritmo bastante elevado y nos se queda un operating income de 386 millones que vienen a ser el 16,90% de las ventas. Fijaros cómo este operating income decrece respecto al trimestre del año anterior, y es que esto ha sido causado mayormente, entre otras cosas, por el incremento de los gastos fijos y las pérdidas en combinaciones de negocios. Otra cosa que me ha llamado bastante la atención es el gasto de interés, que supone un 34,97% del operating income. Por lo tanto, es una empresa que tiene deuda y que trimestralmente destina bastante gasto a este concepto. Fijaros en el gasto de impuestos, como en el año anterior era del 15,45%, pero este año es del 5% aproximadamente. Yo creo que ha diferido pago de impuestos, ¿vale? Y el caso es que aquí da la sensación de que tenga más beneficios, porque fijaros que si pagase un equivalente a lo que pagó en el año anterior, más o menos manejamos cifras similares en ambos periodos, pues estaríamos hablando de que el beneficio hubiese sido mucho menor y a lo mejor esta imagen no es la que quería transmitir la empresa, especialmente, ahora lo veremos en la cuenta de resultados a 9 meses terminados, que la empresa está pasando por pérdidas. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que son los beneficios de las empresas contabilizadas por el método de equidad, que son las participaciones que tiene la compañía, las cuales no tiene la participación suficiente como para tener el control y por lo tanto no se consolidan en el balance de situación, pero se tiene una participación lo suficientemente relevante como para tener en cuenta estos beneficios o pérdidas del negocio que se tenga en cuestión. Y al final nos encontramos que la empresa transforma un 13,44% de sus ventas en beneficios, mientras que este año 2022 este tanto por ciento pasa a ser el 12,69% y por lo tanto ha habido un empeoramiento del negocio, mayormente, como hemos dicho, por un incremento de los gastos fijos, y estas son unas pérdidas que luego comentaremos en el estado de flujos de efectivo, pero han sido unas pérdidas a raíz de algunas combinaciones de negocio. Y bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados, los 9 primeros meses del año terminado. A 30 de septiembre del año 2022 vemos que las ventas se incrementan un 6,20%, mientras que los gastos operativos se incrementan un 22,66%. Os podréis dar cuenta que el operating income decrece respecto al año anterior de los 1.037 millones a los 232 millones. Cosas a analizar. Por un lado vemos cómo el gasto de las ventas se incrementa, pero no lo hace al mismo ritmo que lo hacen los ingresos, por lo tanto el margen bruto definitivamente vemos que, o se confirma, que ha mejorado. Luego nos encontramos que los gastos fijos se incrementan a un ritmo bastante acelerado, pero luego aparecen unas partidas que son los impairments del goodwill, que son los deterioros que estos ya hemos anunciado muchas veces aquí en el canal, que pueden surgir cuando las empresas invierten demasiado o pagan un sobreprecio demasiado elevado por compañías que quieren combinar con su negocio actual. Entonces, han aparecido aquí 833 millones y además vemos una pérdida de las disposiciones de los negocios de 201 millones. Por otro lado, vemos cómo el gasto de interés es bastante elevado, por lo tanto, la deuda es importante, luego lo valoraremos en el balance. Y fijaros cómo los beneficios de las empresas contabilizadas por el método de equidad suponen un tanto por ciento, digamos, no muy elevado, pero sí importante, y hacen que el resultado final mejore más de lo previsto, porque si no, realmente nos estaríamos aproximando a los 200 millones de pérdida. Y entonces, en lo que va de año, estamos en pérdidas. El trimestre actual ha sido bastante bueno, pero en lo que va de año estamos acumulando unas pérdidas. Y ya nos encontramos en el Comprehensive Income.
Vemos que la empresa está sufriendo bastante por el tema divisas, está acumulando unas pérdidas de casi 500 millones de dólares y, entre otras cosas, esto hace que empeore el net income de los 115 millones a los 508 millones. Fijaros, pues que en el año anterior también hubo una afectación por el tema divisa, pero de 770 millones de beneficio, el patrimonio neto se acaba incrementando 716 millones, mientras que este año ha decrecido unos 508 millones. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 30 de septiembre del año 2022. Vemos que la empresa, fruto de esa actividad, genera unos 1.534 millones. Vemos que eso en el año anterior eran de 2.027 millones y ha empeorado un 24,32%. Vemos en cuanto a la inversión, invierte unos 486 millones. Fijaros, en el año anterior invirtió unos 1.295 millones. La mayoría de los flujos de inversión fueron adquisiciones y combinaciones de negocios, por lo tanto se confirma que la empresa ha consolidado otro negocio dentro de este balance. Y fijaros que en cuanto a los flujos de financiación han salido unos 804 millones y unos 310 millones en el año anterior. Por un lado vemos que las amortizaciones y depreciaciones suman pues unos 1.300 millones aproximadamente. Sin embargo, en cuanto al CAPEX, únicamente invertimos unos 463 millones. Esto hay que cogerlo con pinzas porque ya vemos como la empresa, pues el crecimiento inorgánico tiene bastante peso. Por lo tanto, se esperan retornos de las inversiones que se hagan en otras empresas que se acaben adquiriendo. Pero surgen los riesgos cuando se adquieren otros negocios, pues empiezan o se arriesga una empresa a tener impairments del goodwill si estas combinaciones de negocio pues no se han hecho las valoraciones lo más adecuadas posibles, si se ha pagado un sobreprecio, si surgen pérdidas por la combinación del negocio. Entonces todos estos riesgos que se derivan mayormente por la adquisición de otros negocios se tienen que valorar y pueden ser cosas que se acaben repitiendo a lo largo del tiempo. En cuanto a las necesidades de working capital, pues finalmente podríamos decir que son las que han acabado empeorando los flujos de actividad, porque vemos que la cuenta de clientes se incrementa unos 100 millones. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos cómo la empresa adquiere deuda, pero luego amortiza deuda, pero el balance final siempre es un incremento de la deuda y esto pues no es nada malo. Fijaros que este incremento de la deuda pues se dedicó básicamente para adquirir otro negocio, pero ojo, porque si la empresa no hubiese adquirido acciones propias, pues a lo mejor no hubiese tenido que echar mano a esta deuda de aquí. Lo mismo sucede en este año. Y fijaros pues que si la empresa no hubiese recomprado este año unos 2.132 millones, pues tampoco se hubiese tenido que endeudar unos 2.000 millones aproximadamente. Y es que con los flujos de actividad hubiese cubierto las adquisiciones y los gastos de capital. ¿Qué pasa? Pues que se está remunerando al accionista a base de recompras de acciones y luego por el pago de dividendos que se incrementan respecto al año anterior, pese a que no tienen un peso muy relevante, ¿vale? Ya habéis visto, si os habéis fijado al inicio del vídeo, que la empresa pagaba un 1% de dividendo. Y bien, ya nos encontramos en el balance de situación. Vemos que el activo corriente es el 12,41% del activo total. Si analizamos el fondo de maniobra, vemos que este fondo de maniobra es negativo, pero principalmente es negativo por, fijaros, el incremento de la deuda a corto plazo que acaba desestabilizando la situación de liquidez de la compañía. Fijaros que tarde o temprano tiene la opción de pagar la deuda y quedarse con 993 millones de caja, o bien reclasificar esta deuda y pasarla a largo plazo. Yo creo que esta segunda hipótesis pues es la más probable, pero bueno, nunca se sabe. Y en cuanto al goodwill, fijaros, 800 millones de impairment no son nada frente a los 23.421 millones de dólares que tiene en este concepto, que es casi el 100% del patrimonio neto. Por lo tanto, hay recorrido, si se han hecho malas valoraciones, hay camino por delante para seguir haciendo impairment. Y vamos a analizar un poco la deuda. A corto plazo, la calidad de la deuda ha empeorado bastante. Fijaros que pasa de 78 millones a unos 1.157 millones. En el largo plazo, podría decirse, bueno, es que ha reclasificado deuda, ha pasado deuda de largo plazo a corto plazo porque prevé pagarla en el corto plazo. Pues eso no es así. Realmente lo que ha hecho es incrementar su deuda a largo plazo e incrementar la deuda a corto plazo. Por lo tanto, fijaros que aquí realmente no hay muchos activos que puedan servir de garantía para esta deuda financiera. Ya sabéis que
las empresas financieras suelen tener una composición del balance muy parecida a la que estamos viendo aquí. No es nada alarmante. O sea, el que va a invertir en una empresa de este tipo, pues debe asumir que la empresa que va a comprar en cuestión va a tener una composición del balance similar. Pero hay que tener en cuenta, pues, que tiene deuda y muchas otras empresas similares no tienen tanta deuda. ¿Por qué tiene deuda? Porque ha comprado otros negocios. Y si comparamos la deuda financiera con el patrimonio neto, vemos que el patrimonio neto es superior y es que realmente la empresa está muy capitalizada. Esto es un punto positivo para la compañía. La empresa tiene un 52,05% del pasivo en patrimonio neto, es decir, corresponde a los accionistas. Pero, ¿cómo está compuesto este patrimonio? Fijaros que el capital básicamente es de los accionistas, aportaciones de los accionistas. En cuanto a los beneficios retenidos, únicamente son 2.500 millones, que decrecen, ¿vale? Ambas partidas contables por la recompra de acciones y por el pago de dividendo. Además, vemos las afectaciones que hemos visto en el Comprehensive Income, que han afectado al patrimonio de la compañía, mayormente por la afectación que han tenido con la divisa extranjera, y al final de cuentas el patrimonio neto decrece un 11,58%. Por lo tanto, este año realmente está siendo bastante malo, aunque el catalizador de esta bajada del patrimonio neto son las recompras de acciones y el pago de dividendo. ¿Qué pasa? Que la empresa ha comprado en el año anterior unos 1.800 millones de dólares en recompras de acciones y este año unos 2.000 millones aproximadamente. Fijaros que ya en el año anterior el precio de la acción estaba mucho más arriba y por lo tanto ha ido destruyendo valor. Esto no es un caso aislado, ha sucedido con muchas otras acciones que hemos ido analizando aquí en el canal. Y bien, así a modo de resumen, ¿qué podemos decir de la compañía? La empresa, pues a nivel de ventas me parece bastante interesante, crece a un ritmo, digamos, óptimo, aunque debería ajustar un poco los gastos, ¿vale? Estos pues se disparan y nacen nuevos gastos que son pues impairments y otras disposiciones. Esta adquisición de negocios le ha supuesto a la empresa, aparte de estas pérdidas contables, un pago importante de intereses y por lo tanto le empeora bastante la cuenta de resultados a la fecha de hoy. El tema de divisa le ha afectado bastante a la hora de ajustar los valores de sus activos en el extranjero en dólares, pues ha resultado haber una pérdida. Y nos encontramos con una empresa que está pasando por un mal momento en cuanto a necesidades de working capital. Vemos que está endeudándose, pero no es deuda muy saludable porque mayormente esta deuda adquirida se está empleando para la recompra de acciones y esa deuda que está adquiriendo a día de hoy, pues a corto plazo, pues ha empeorado mucho la calidad de su deuda y es deuda que tarde o temprano va a tener que pagar, ¿vale? Por lo tanto, si quiere pagar esta deuda, ya hemos visto que no es que sobre el dinero en cuanto a los flujos de actividad, pues entonces muy probablemente tenga que detener este tipo de recompras de acciones. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que lo hagan ahora, sino cuando hubiese más holgura financiera. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle a like, suscribiros y hasta pronto.